Las prácticas de seguridad tradicionales buscan reducir el riesgo al disminuir la probabilidad y o mitigar las consecuencias de un incidente. Aunque sean, sí, importantes y, por el general, efectivas, estas prácticas actúan más como control que como eliminación de riesgo. El concepto de un proceso inherentemente seguro es tener un bajo nivel de peligro incluso cuando las cosas no van bien. Bueno, uno de los autores que habla bastante sobre la seguridad inherente es Trevor Kletz, Still Going Wrong y otros muchos libros que los tengo por ahí, algunos en mi biblioteca. Evitar los riesgos en lugar de controlarlos. Como no es posible una perfecta condición de seguridad, se busca la seguridad inherente utilizando materiales inofensivos y seguros, inventarios bajos de materiales peligrosos para que las pérdidas o fugas no perjudiquen a las personas, el medio ambiente, las instalaciones. Materiales peligrosos almacenados de forma no peligrosa, diluidos a temperatura y presión ambiente. A ver, algunos principios que Trevor Kletz enfatiza en la seguridad inherente. Minimizar. Reducir la cantidad de materiales peligrosos almacenados, reduciendo el tamaño de los lotes. En 1978, Kletz escribió un artículo titulado What You Don't Have Can't Leak. Lo que usted no tiene no puede perder, no puede haber fuga. Bueno, y fíjense cómo es importante eso. En 1945, dos navíos en el puerto de Galveston, al sur de los Estados Unidos, en Texas, colidieron. Uno tenía municiones y el otro estaba cargado de nitrato de amonio. Y aquel entonces todavía no había registro de cómo manusear, manipular productos peligrosos. Y ahí la gente no supo dar combate al incendio y crearon una explosión que mató cerca de 800 personas. En lo que fue hasta entonces el más grande accidente industrial de los Estados Unidos. Bueno, otras ocurrencias hubo con nitrato de amonio y a fines del siglo XX, la OSHA determinó límites máximos para almacenamiento de nitrato de amonio. Aún así, el edificio Oklahoma, y 90 y pico, no me acuerdo exactamente el año, explotó, fue destruido por un atentado terrorista a través de una van cargada con 800 kilos de nitrato de amonio. Y al inicio del siglo XXI, en 2000 y pico, 2003, si no me equivoco, hubo una explosión en una fábrica de fertilizantes en Texas, también por el hecho de almacenar nitrato de amonio en cantidades superiores a las permitidas por OSHA. Y más recientemente, en agosto de 2020, hubo una terrible explosión en el puerto del Líbano, causado ¿por qué? Por el exceso de material de nitrato de amonio almacenado. Otros ejemplos hay, no apenas de nitrato de amonio. El desastre de Bhopal, que fue sin duda el mayor desastre industrial ya registrado en la historia. Sí, fue un sabotaje de un individuo, de un ex empleado, pero fue muy agravado por el almacenamiento de isocianato de metila que había y cuya fuga es que causó las grandes miles y miles de muertes. Por lo tanto, minimizar los stocks, la cantidad de material peligroso almacenado.
What you don't have can't leak. Sustituir, reemplazar un material por otro que sea menos riesgoso. Por ejemplo, usando agua y detergente para limpieza en lugar de un solvente inflamable. Pero, ojo, hay que evaluar si otros posibles aspectos, lo que llamamos de los riesgos secundarios. Por ejemplo, el detergente podría afectar el medio ambiente o quizá ser cancerígeno. Entonces, hay que evaluar la sustitución. Moderar, reducir la fuerza de los efectos, utilizando, por ejemplo, líquidos a baja temperatura en lugar de un gas a alta presión o un material diluido en lugar de una forma concentrada. Almacenar, por ejemplo, cloro y amoníaco en bajas presiones en ambientes refrigerados, lo que disminuye la posibilidad de fugas en comparación con el almacenamiento a alta presión y a temperatura ambiente. Simplificar, simplificación de procesos. Existe una VIP, Value Improvement Practice, que son prácticas, buenas prácticas a ser empleadas en proyectos, y una de ellas justamente es la simplificación de procesos. Las plantas más simples son más seguras que las plantas complejas, ¿no? De acuerdo que al inicio hablamos de las causas de accidentes, ¿no? Y complejidad es una causa, una posible causa, ya que presenta menos oportunidad de errores operativos y menos equipos que podrían fallar. Evitar problemas simplificando el diseño en lugar de agregar más mecanismos de control. Tolerancia al error. Dimensionar los equipos y procesos para soportar condiciones fuera de diseño, resultante de errores operativos o fallas de proceso. O sea, tener siempre en cuenta cuáles son las presiones máximas admisibles y dimensionar todo considerando, aunque esas presiones raramente, si llega a ellas, hay que considerarlas. Limitar los efectos de diseño. Ubicar los equipos de manera que la peor condición posible produzca menos peligro. Por ejemplo, en caso de fuga, el flujo por gravedad drena el producto a un lugar seguro. Utilizar barreras de contención, porque podría, por ejemplo, el producto en fuga irse a un sitio y ahí quedarse y a lo mejor crear una nube tóxica o flamable. Entonces, limitar los impactos del diseño. ¿Ok?